ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Vamos a ver qué tal es la conexión con algún lugar de Nueva York a las 2:03, hora local. Por allí anda Ramón Lobo. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy buenos días, Javier, aquí con un poquito de sueño, porque creí que iba a ir a una fiesta que me iba a permitir hacer más llevadero la espera, pero la fiesta es la semana que viene. Es que los años no pasan en balde. Pues no creas. No. Y las fiestas se cambian de fechas sin avisar. ¿Qué tal por allí? Estás en Nueva York, ¿no? Ya estás en Miami, como la semana pasada. Después de la primavera de Miami, que me bañé en el mar, pues aquí hace bastante frío, sobre todo si pillas la calle ventosa. ¿Estás viendo mucho Fox News o haces cosas mejores? No, estoy en casa de un amigo, Antonio, que no tiene televisión, con lo cual me ahorro todo. Me dedico a leer, como siempre, en internet, en el móvil, pero no estoy viendo nada de televisión. Tenemos un par de conexiones también lejanas. ¿Vamos con ellas? A ver si hay suerte. Vamos. Tomo a veces por tomar y otras veces con motivo, pero siempre tomo vino, no me gusta entreverar. Si se me da por hablar de esas cosas de la vida, quien por el mundo camina, tropiezos nunca le faltan, de esos que el saber agrandan y a la verdad nos arrima. Esta canción, Ramón, se llama No me arrodillo ante nadie, creo, ¿no? Exacto, me parece muy propia para no solo el clima, sino también para hablar de los dos temas que vamos a tratar hoy. Hay un reportaje del que hablamos en su día, disparaban con precisión a matar, sobre el régimen opresor que dirige Nicaragua, y era un excelente trabajo de investigación que recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2019. Su autor estuvo en mayo en nuestros estudios, ya habíamos hablado con él antes, pero estuvo por aquí explicándonos lo arriesgado que era hacer periodismo en su país. Estaba exiliado en España. Ahora, después de 11 meses de exilio, ha decidido regresar a Nicaragua, aunque yo pueda suponer arriesgar su vida, porque es un país, Ramón, en el que ser periodista es un enorme peligro ahora mismo. Sí, vamos a hablar de dos dictaduras, una con menos visibilidad que otra, y aquí hay una dictadura que dirige el matrimonio Ortega, que está persiguiendo a periodistas y a todo aquel que contesta en el imperio del gobierno de estos dos. Ese autor del reportaje, ese compañero que pasó por aquí y que ahora está en un lugar de Nicaragua que no podemos decir porque sigue siendo perseguido y observado, es Wilfredo Miranda, es periodista del diario digital El Confidencial y nos atiende en directo. ¿Qué tal, Wilfredo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Hola, Ramón. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos muy bien, pero esperamos que estés tú bien, que es lo más complicado. Pues estoy llegando a mi país hace una semana, acabo de venir, tomé la decisión de volver sin ninguna garantía, pero aquí estoy y todavía no ha pasado nada y esperaría que así estuviera. ¿Cuánta gente, Wilfredo, te recomendó que no lo hicieras, que no volvieras? Todo, mi mamá, mi papá, todo el mundo me recomendó que no lo hiciera, pero yo sentía que mi corazón tenía que estar otra vez en Nicaragua. Explícanos un poco cómo ha sido el regreso, cómo vives, cómo te escondes incluso. Mira, nosotros decidimos volver a Nicaragua, en nuestro periódico, hace 2 días, hoy va a cumplir un año de que el gobierno de Daniel Ortega, que se dice de izquierda, que se dice romántico, nos confiscó a la punta de armas y va a cumplir un año de que nos golpeó y cerró un periódico. Nosotros tomamos la decisión de volver y aquí estamos, pues. Ramón. Sois 5 o 7 periodistas que habéis decidido regresar. Hay 60 periodistas más en el exilio y sigue habiendo detenidos y desaparecidos.
La mayoría de los periodistas siguen en el exilio. Nosotros tomamos una decisión muy personal, asumir el riesgo de volver, el riesgo de que aquí en Nicaragua puede pasar cualquier cosa, en el sentido de que te pueden criminalizar, te pueden decir que vos como periodista, por andar tu grabadora, cometiste un crimen de lesa humanidad, de que andabas una grabadora y te pueden decir que andabas tráfico de armas, y todas esas cosas pueden pasar, y por eso es la mayoría de las cosas que mis colegas no quieren volver, pero nosotros decidimos volver porque para ejercer 2 veces el derecho ciudadano aparte de como periodista, el derecho ciudadano de ejercer la libertad de prensa, de expresión. Yo sé que en Nicaragua no existe, pero es una manera de tantearlo. ¿Tú, Wilfredo, ahora mismo te mueves un poco en la clandestinidad de allí o intentas evitar la luz pública, digamos? Sí, o sea, evitar la luz pública no, porque todo el mundo sabe que volví, pero no sabe dónde estoy. O sea, y yo tampoco trato de vivir en el sentido de que yo estoy clandestino. No, yo no soy clandestino. Todo el mundo sabe dónde estoy en el sentido de que cómo me muevo, pero trato de mantenerlo en secreto porque es bien posible que me vengan a echar preso. No a mí, o sea, no a mí. Yeah. Pero a cualquier periodista que haya vuelto ahora, porque cuando nosotros hicimos la operación de volver, fue una cosa muy muy rara, pues, porque yo creo que el gobierno no se lo esperaba en el sentido de volver y de venir al país a ejercer nuestros derechos ciudadanos, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Fue bien raro, puedes decirlo. Simplemente es una cosa de seguridad, porque puchica, o sea, como nosotros estamos bajo un régimen que tiene criminalizado todo lo que es el ejercicio del periodismo, y mucho menos el sentido de hacer libertad de expresión, de hacer libertad de prensa. Aquí estamos en un país en el sentido de que hoy estamos celebrando la Purísima, que es como el... Sí, la Inmaculada Concepción en España, sí. Exactamente eso, o sea, quería como traducirlo en ese sentido. Entonces, aquí han habido un montón de personas que han celebrado su altar con su Purísima, con su santa, con la bandera de Nicaragua. ¿Y qué ha pasado? Que el gobierno, la policía ha venido a confiscar gente y a decir que eso es terrorismo. ¿Es terrorismo? Sí. Claro, tú has pasado 11 meses en el exilio, la mayor parte de ese tiempo en España. Supongo que también te habrá servido para verlo todo desde fuera y llegar allí con una mirada distinta, ¿no? Sí, mira, yo vuelvo a Nicaragua con una mirada de muchos países, porque estuve en España, estuve en Estados Unidos, estuve en muchos países, en El Salvador, y a mí mi país, como país, que tuve mi familia, estaba mi papá, estaba mi hermano, estaba mi novia, y que yo tenía todo mi base social la tenía aquí. Después de un año y vengo a encontrar un país totalmente militarizado, es decir, en un sentido que uno viene, cuando yo me bajo del aeropuerto, del avión, y encuentro un país por cada kilómetro que uno recorría había policía, y policía no que te van a detener porque vos estás haciendo algo malo, sino porque vos haces una opinión, digamos, que lleva una bandera de Nicaragua, o porque vos te quejas. O sea, hay un estado policíaco impuesto que ahorita que me lo encontré, que lo estoy, digamos, después de un año empezando a experimentar, es orwelliano el viaje. Orwelliano. Ramón, adelante, estás en Nueva York con un poquito de retardo. El régimen está incluso asaltando iglesias donde se acogen manifestantes. Cuéntanos qué ha pasado con Amaya Coppens, que es la estudiante que tuvimos en septiembre en el programa, que está presa. Mira, es una pena porque hace como la noche anterior me llamó la productora, tu productora, que le tengo mucho cariño, entonces ella me preguntó por Amaya Coppens, y me dice, acaba de pasar una semana aquí. O sea, Amaya Coppens tiene 3 semanas de que ella pasó muchos meses de ser presa política, y la volvieron a pasar por el simple hecho de llevar botellas de agua. O sea, en Nicaragua había las madres, porque en Nicaragua siguen habiendo 130 presos políticos.
Entonces las madres vinieron y hicieron una huelga de hambre. Entonces vinieron estos muchachos como activistas a tratar de pasarle agua a esas madres que estaban haciendo huelga de hambre. ¿Por qué? Porque las madres decidieron hacer una huelga de hambre en una iglesia, y la iglesia, los policías que en Nicaragua significa policía ser leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo, cerraron el paso y no dejaban pasarle agua ni comida. Entonces estos muchachos, en los que se incluyen a Maya Copen, que estuvo hablando con vos hace pocas semanas, llegó a pasarle agua. ¿Y qué fue? Ellos trataron de pasar botellas de agua y los golpearon. ¿Y qué pasó? Al siguiente día, el gobierno socialista, como se dice el de Daniel Ortega, y dijo, estos muchachos están haciendo terrorismo, y le acaba de meter 35 años de cárcel, y el primer juicio se lo ponen hasta el 30 de enero. Es decir, aquí la solidaridad en Nicaragua está confiscada. Es un delito hacer solidaridad. Pues, desde luego vamos a seguir muy de cerca el caso de Amaya, porque nos conmovió mucho cuando pasó por aquí, como dices tú, hace unas pocas semanas, y además recuerdo que contó que en cuanto regresara a Nicaragua, pues que volvería a hacer cosas como esta, ¿no? Y además me duele que digas gobierno socialista, yo diría gobierno ex-socialista, porque es uno de los mayores, además, ejemplos de nepotismo rancio que hay en el mundo, porque Rosario Murillo sigue hablando de paz en las calles, ¿no? Mira, yo no creo que sea... Mira, yo creo que cuando nosotros en Latinoamérica hablamos de socialismo, estamos muy quemados en el sentido de no creer en eso, porque yo creo que hay socialismo bien hecho, pero lo que pasa en Nicaragua y en el sentido de cómo lo ven desde España o desde Europa, o sea, esto no es socialismo, pues, ni siquiera es algo de cómo se ve en el sentido de que, chica, eso fue izquierda, no, estamos hablando de dos personas apegadas al poder, que no les importa, que comienzan a matar, que comienzan a apresar gente como Maya Coppens, que una estudiante que este año debía graduarse y no se graduó porque se volvió presa política, y la semana pasada sus papás denunciaron que la estaban torturando, que la estaban golpeando. Wilfredo Miranda, periodista del diario digital nicaragüense El Confidencial, Premio Internacional de Periodismo Rey de España este año, nos ha hablado desde un lugar más o menos seguro, o por lo menos discreto, en Nicaragua. Como sabes, seguiremos de cerca tu historia, la tuya y la de tu país, que ahora van unidas. Wilfredo, un abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. ¿Sabes qué pasa, Ramón? Que tú estás lejos, pero claro, yo estoy en el mismo estudio en el que estaba Amaya hace unas pocas semanas, y es que me acuerdo perfectamente de cómo nos contaba sus primeras experiencias en la cárcel, y cuando le decíamos, y aún así vas a volver, y decía, pues claro que voy a volver, y sé que lo que me espera es la cárcel, ¿verdad? Me parece indignante, y sobre todo que lo hemos dicho ya varias veces en el programa, que no se puede estar mirando la realidad desde un punto de vista de izquierda o derecha como en el clima. Hay que ver las cosas desde los derechos humanos, y eso no es negociable bajo ningún régimen. Nuestro próximo invitado también es una persona sin miedo a decir la verdad, sin miedo a alzar la voz contra determinadas injusticias. La profunda crisis social y política que vive Honduras está condenada al silencio, salvo por voces puntuales que se atreven a denunciar lo que está pasando. Y una de esas voces es la del sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, más conocido como Padre Melo. Nos atiende en directo desde Ciudad Progreso, en Honduras. ¿Cómo está, Padre Melo? Buenos días. Bueno, buenos días, mucho gusto. Reciban mi saludo. Quisiera estar durmiendo, pero más me alegra estar con ustedes aquí amaneciendo para compartir y dar una palabra de este país, que como ya hemos comentado en algunas ocasiones, es un país que ante el mundo decía inexistente, aunque existimos casi por milagro, porque estamos atrapados en unos dinamismos de exclusión y de miedo y de angustia y de militarización, que no es fácil, pues, poder llevar la vida
con algún grado de esperanza y de ánimo. Y de normalidad, incluso. Honduras es una auténtica olla a presión, es un país que vive en la inestabilidad y en una violencia terrible que lo fractura todo, ¿no? Y además creo que 2/3 de los hondureños que mueren son jóvenes que viven en situación de pobreza, porque en el fondo hay que buscar las causas que llevan a esa violencia, y la desigualdad y la pobreza siempre está ahí de telón de fondo, ¿no? ¿El Estado no tiene respuestas para solucionar esto? Bueno, mire, el asunto es que el Estado está atrapado desde al menos una década, está atrapado por una reducida mafia política que entiende y tiene una relación con él mismo a partir de los negocios, sin importar que sean legales o sean ilícitos. Entonces el Estado está incapacitado en ese sentido para poner en marcha políticas públicas que lleven a detener la violencia, porque quienes están conduciendo el Estado se mueven desde la violencia. Solo les pongo un ejemplo. El actual titular del Ejecutivo ha sido nombrado en el mes de octubre en un juicio a su hermano, que duró del 2 de octubre al 18 de octubre, al menos unas 200 veces, como vinculado con el narcotráfico. No solo vinculado con el narcotráfico, sino de acuerdo a testimonios de otras personas que se decidieron a declarar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Es considerado como uno de los mayores jefes que mueven la droga dentro de Honduras, y entonces este señor es el que desde hace aproximadamente 10 años, primero como presidente del Congreso y luego en 2 ocasiones como presidente de la República, es el que también dirige las políticas públicas en Honduras. En ese sentido, es impensable esperar que de parte de este tipo de personas se pueden impulsar políticas públicas para detener la violencia que mata a miles de jóvenes y expulsa a otros millares hacia fuera del país, porque su decisión es aprovechar el Estado para sus propios intereses. Ahí está el hermano Tony Fernández, que es el que han condenado por recibir dinero del Chapo para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, que por cierto creo que se ha visto en España con Pedro Sánchez y varios empresarios españoles, y ha posado muy alegremente. La verdad que yo me sentí profundamente indignado, no por razones personales, pues eso es lo de menos, sino porque yo creo que aun cuando el país de Honduras sea un país lejano dentro de la esfera política del mundo, pero son datos objetivos. Entonces, que por ejemplo la pareja real, que el jefe de gobierno español lo reciban, y que además esté bien presentado por el embajador de España en Honduras, un señor que se llama creo que Guillermo Kirkpatrick, teniendo los datos de qué persona es a la que van a recibir, a mí me parece que es al menos una desfachatez, pero más que eso es ponernos todavía en una situación de mayor indefensión a quienes tratamos de mantener la voz y de mantener la palabra en defensa de los derechos humanos, que como ustedes lo han dicho, aquí no es asunto de ideología ni de derecha ni de izquierda, aquí es asunto de vida o muerte. Y si no elevamos la voz para la defensa de los derechos de quienes están siendo víctimas de un Estado asesino, entonces creo yo que me parece que no estamos siendo coherentes con los compromisos vitales con los derechos humanos. Pero además hay una paradoja que también es insultante, porque el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba en Madrid para participar en la COP25, y usted, Ismael, era amigo de la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016, y Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para los ecologistas y para los defensores, no solamente de la ecología, sino de los derechos humanos, ¿no? Esto también, no sé, insulta un poco, ¿no? Sí, como ustedes bien saben, hace ya cerca de 4 años que asesinaron a Berta Cáceres. Es cierto que ha habido un juicio presionado por el gobierno de Estados Unidos, en donde 7 de los responsables materiales del crimen ya fueron
incluso recibieron una condena individualizada, pero los autores intelectuales, los grandes que decidieron el asesinato, están en la absoluta impunidad. Pero no solamente eso, sino que quiero que sepan que aquí defender el agua, defender los ríos, defender los territorios es prácticamente un crimen. En este momento que les estoy hablando, 8 personas, a las cuales yo conozco a todas ellas, de una comunidad rural del noreste del país, en la costa atlántica hondureña, están encarcelados porque decidieron oponerse a una empresa minera que significaba acabar con el único río que tiene la población y amenazar también la vida de toda la comunidad. Están presos, están guardando prisión, y como ellos, otras decenas de personas han sido asesinadas y están en el silencio sin conocerse. Y sin embargo, por ejemplo, este señor se atreve de nuevo con esa desfachatez a asistir a una cumbre con el asunto del clima y proteger el ambiente, cuando él es el máximo responsable, junto con su camarilla, para depredar los bosques, depredar los ríos, y al mismo tiempo amenazar, encarcelar, criminalizar y asesinar a quienes defienden el ambiente en Honduras. La trastienda de la cumbre. Déjame recordar también a la audiencia que usted es, además de sacerdote, es periodista, ha puesto en marcha y dirige la emisora Radio Progreso, desde la que denuncia los abusos del gobierno. Sigue en marcha, ¿no?, la radio. Bueno, les invitamos, dentro de unos días vamos a celebrar los 63 años de existencia, en medio de una situación interesante, porque forma parte de un equipo, la mayor parte de jóvenes entusiastas, comprometidos, que nunca van a hacer fortuna con lo que ganan, pero que se hacen fortuna con el cariño que reciben de la población y con la solidaridad también internacional, porque tratamos de ser una voz que en medio de este caos no solamente no solamente contribuimos a devolver la voz a las víctimas, sino también alimentar la esperanza de un pueblo merecedor de otra historia distinta a la que se le ha impuesto por parte de regímenes como el que actualmente tenemos. Qué buen mensaje de despedida. Ismael Moreno Coto, que es sacerdote jesuita y periodista, le agradezco mucho el testimonio desde Honduras. Ya puede ir a dormir o a ver amanecer. Escoja usted. Un abrazo fuerte. Bueno, igualmente, y yo creo que ahora, ni modo, tenemos que seguir esperando que amanezca verdaderamente en este país, que yo creo que necesitamos tener otra historia. Gracias. Gracias, un abrazo. Across the Green Mountain, I slept by the stream. Heaven blazing in my head, I dreamt a monstrous dream. Something came up out of the sea. Bueno, pues a través de la montaña verde, como cantaba Dylan. Ramón, tú también te puedes ir a dormir, no sé si contando ovejitas o tendrás pesadillas seguro esta noche, ¿eh? No, me parece que son dos temas muy interesantes los que hemos tocado, y eso, para la gente que mira la vida desde un prisma político o ideológico, que no hay que mirarlo así, hay que mirarlo desde las personas. Y cuando nos ocupamos de cubrir acontecimientos quizá de una manera demasiado superficial. Un abrazo, Ramón, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao. 10 miles outside the city, and I'm lifted away in an ancient light that is not of day. They were calm, they were blunt, we know them all too well. We loved each other more than we ever dared to tell. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.